No creí en nada de esto hasta que morí. Mi nombre es Daniele Rivers y el 3 de abril de 2025, toda mi comprensión de la vida, la muerte y el control se hizo añicos. Sufrí una extraña reacción alérgica que me paró el corazón durante 5 minutos. En esos momentos, no solo vi una luz, me encontré con Jesucristo y lo que Él me reveló me dejó sin palabras. Me mostró que toda nuestra vida, cada relación, cada momento, incluso cada miedo, está entretejido en un diseño divino. Vi la matriz detrás del velo y regresé con una verdad urgente: nada es aleatorio. Esa mañana fue como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Estaba en una cafetería del centro de Denver, tomando un chai latte y escribiendo en mi computadora portátil. Había estado trabajando en una publicación de blog sobre la ansiedad, nada más. Es curioso, en retrospectiva, recuerdo que me rasqué el cuello, luego me hormiguearon los labios y luego se me cerró la garganta. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Me dije a mí mismo que debía respirar lentamente, pero en cuestión de segundos ya no podía. Mi visión se volvió borrosa, mi corazón se aceleró y luego nada. Más tarde descubrí que tenía una alergia al sésamo no diagnosticada. El panecillo que comí tenía semillas de sésamo escondidas en la corteza. Mi cuerpo entró en shock anafiláctico total. La gente decía que me desplomé hacia atrás, me golpeé la cabeza con el cemento y comencé a convulsionar. Pero aquí está la parte extraña, estaba consciente de todo. Vi gente levantarse y gritar. Vi al barista saltar el mostrador. Incluso escuché a alguien decir: ella no respira. Pero ya no estaba en mi cuerpo. Floté sobre la escena del café, observando como un observador silencioso, y en esa fracción de segundo, todo lo que creía saber sobre el mundo físico se vino abajo. Vi colores que no deberían existir. Escuché música que no sonaba y una voz susurró: tranquila, amorosa, innegable, eres más que esto. Ese fue el momento en que todo cambió. Morir no era caer, se sintió como si se levantara. Cuando mi corazón se detuvo, sentí una extraña sensación de tirón, no dolorosa, solo de liberación, como si hubiera estado manteniendo tensión en mi alma toda mi vida y alguien finalmente desatara el nudo. Me elevé por encima de la escena y no estaba solo. Había algo, alguien, a mi lado. Al principio no pude verlo, era más bien una presencia magnética, como la luz del sol que se movía. No hablaba, pero comunicaba. Sentí consuelo, curiosidad, urgencia. Luego me di vuelta, aunque no con mi cuerpo, y vi mi forma tirada en el suelo, labios azules, brazos flácidos, una multitud reuniéndose. Una mujer lloró, un hombre marcó el 911 con manos temblorosas. Y, sin embargo, no sentí nada de eso. Sin miedo, sin apego. En cambio, fui arrastrado, no forzado, en lo que parecía una membrana de luz, pero no era la luz como la conocemos. Latía con conciencia. Se sintió vivo. Cruzarlo fue como sumergirse bajo el agua sin ahogarse. Y justo antes de pasar por completo, escuché una voz, no fuerte pero sí firme: ella casi se ha ido. Un paramédico. Pero ya me había ido. Desaparecido de la tierra pero más vivo que nunca. En el momento en que dejé mi cuerpo, el tiempo dejó de tener sentido. Vi el café, pero también la casa de mi infancia. Vi a mi madre cantando en la cocina cuando tenía 5 años. Me vi cargando a mi hermanito al día siguiente de su nacimiento. Estos recuerdos no estaban separados, estaban aquí ahora, apilados uno encima del otro como diapositivas traslúcidas. Entonces me di cuenta de algo extraordinario. Ya no era solo Daniele. Estuve conectado con todas las versiones de mí mismo a lo largo del tiempo, joven, viejo, enojado, alegre. Todos ellos estaban aquí conmigo, suspendidos en un espacio que parecía pura conciencia. Entonces me di cuenta, mis pensamientos ya no eran internos, sino exteriorizados. Pensaría algo y se extendería por este espacio como una ola. Lo probé.
Pensé en la paz y todo el espacio brilló. Pensé en el miedo y los bordes se atenuaron. Este era un reino donde el pensamiento daba forma a la realidad. Entonces una voz susurró, no con sonido, sino con conocimiento, este es el reino de la verdad. Y supe que realmente había abandonado mi cuerpo. Estaba flotando, pero no como un globo. Era más como estar suspendido en la conciencia. Debajo de mí, mi cuerpo sin vida. A mi alrededor, las firmas emocionales de mi vida. Vi a mi yo de la secundaria llorando en el baño, no solo el recuerdo, sentí sus emociones de nuevo. Me vi rompiendo el corazón de alguien y finalmente entendí lo que sentía. No fue un juicio, no fue un castigo. Fue claridad. Jesús aún no había aparecido, pero su presencia ya se filtraba como la luz a través de la niebla. Vi como cada palabra que había pronunciado tenía peso, algunas levantadas, otras heridas. Todos ellos vivieron en algún espacio vibratorio que nunca supe que existía. El momento más doloroso fue ver las veces que permanecí en silencio cuando debería haber hablado. Esos momentos crearon vacíos, brechas energéticas, donde el dolor se pudrió en los demás. Pero entonces sucedió algo inesperado. Vi el momento en que perdoné a alguien que nunca me pidió disculpas. Ese acto de perdón iluminó todo el reino. Vi ese momento transmitirse a través de generaciones, transformando literalmente los patrones energéticos de mi familia. Entonces me di cuenta de que no solo estaba observando mi vida, estaba observando mi impacto. Y comenzó a formarse una verdad más profunda: Dios no nos juzga como a los criminales en un tribunal. Se nos muestra nuestra vida como arquitectos revisando un plano y se nos pregunta, ¿construiste con amor? Siempre pensé que si moría, flotaría en la oscuridad o atravesaría algún túnel de luz blanca, como en las películas. Pero no fue así. Ni siquiera cerca. Lo que me atrajo no fue la luz, era frecuencia, un sonido. Comenzó como un zumbido grave, luego se volvió estratificado, armónico, casi musical. Fui arrastrado, no físicamente, sino espiritualmente, hacia lo que solo puedo describir como un túnel hecho de vibración. Imagínese moverse a través de un sonido que tuviera color, textura y memoria. A medida que avanzaba, cada capa tenía un sentimiento diferente. El primero fue la culpa. No vi recuerdos, reviví momentos en los que juzgué a los demás con dureza o no pude defenderme. Mi estómago se retorció. No estaba siendo castigado, me estaban mostrando la verdad de cómo la energía persiste en nuestras elecciones. Luego vino la siguiente capa, el dolor. No solo el mío, sino el dolor humano colectivo, personas que nunca había conocido, guerras, abandono, soledad. Me invadió y lloré, no por mí mismo, sino por la humanidad. Y luego, paz. Pasé a una zona de absoluta paz. Era como si alguien me hubiera envuelto en una cálida manta hecha de luz y silencio. Podía escuchar mi propia alma respirar. Me di cuenta de que este túnel no se trataba de movimiento, se trataba de purificación. Me estaban despojando de todo lo que pensaba que era, ego, identidad, etiquetas. Yo no era Isabella James, una paciente dental de 33 años. Yo era un alma eterna, cruda. Y justo cuando me entregué a ello, vi el velo. El velo no era una cortina ni un muro, estaba vivo. Brillaba como olas de calor sobre el pavimento caliente, cambiando constantemente, como si estuviera formado por cada pensamiento que alguna vez había tenido. Instintivamente me acerqué a él, pero ya no había manos. Llegué con intención y el velo respondió. Palpitó. Cada pulso reveló una visión de mi vida, una pelea con mi padre, la noche que lloré sola en la universidad, la mañana que perdoné a alguien que nunca se disculpó. Y cuando toqué el velo con mis pensamientos, se abrió. El cruce fue instantáneo. Lo primero que noté fue la ausencia de miedo. Me sentí ingrávido, pero no solo físicamente, emocional, mental y espiritualmente.
Era como si mi alma hubiera llevado cadenas invisibles toda mi vida y de repente desaparecieran. Me encontré en una dimensión hecha de pensamiento. Podía ver sin ojos, oír sin oídos. Todo era traslúcido, pero vivo. Había formas, pero estaban hechas de luz y memoria, y yo no estaba solo. Había otros, almas que se movían tranquila y pacíficamente, comunicándose a través de sentimientos y ondas de color. Nadie juzgó. Nadie compitió. Nadie necesitaba palabras. Entonces, alguien familiar dio un paso adelante. Hacia adelante, no desde esta vida sino desde algún lugar más profundo, su luz irradiaba poder pero también una intimidad que me hacía sentir plenamente conocida. Sabía que había cruzado a este nuevo reino. No caminé, floté, no a través del espacio sino a través de pensamientos. Imagina cada pensamiento que alguna vez hayas tenido, cada miedo, esperanza, decisión, suspendidos como estrellas a tu alrededor. Podrías tocarlos, revisitarlos, sentirlos nuevamente. Me cerní sobre uno, un momento en el que casi terminé una amistad por orgullo. Lo toqué y el recuerdo se desarrolló a todo color a mi alrededor. Pude ver ambas perspectivas, la mía y la de ella. Sentí su dolor, su confusión y comprendí que ella me había perdonado, aunque nunca le pedí disculpas. La verdad me hizo llorar. Jesús aún no había aparecido, pero podía sentir su presencia acercarse. Luego, me mostraron una enorme esfera hecha de hilos brillantes. Latía suavemente y al instante lo comprendí, era la mente colectiva de la Tierra. Cada oración, cada pensamiento, cada emoción que los humanos envían al universo vive en esa esfera. Y aquí está la parte más salvaje, algunos de esos hilos eran míos. Mis pensamientos, por pequeños que fueran, se habían convertido en parte de una infraestructura espiritual más amplia. Nada pasa desapercibido, nada se desperdicia. Me quedé allí, suspendido en la comprensión, humillado y atónito. Cada juicio, cada palabra amable, cada pensamiento amargo, todo sigue vivo en el reino del pensamiento. Y fue entonces cuando lo vi. Jesús no caminó hacia mí, él simplemente estaba allí. No se parecía en nada a las pinturas. No era rubio, ni tenía ojos azules ni estaba vestido de oro. Irradiaba verdad. Su presencia no fue ligera, era un amor tan denso que se convirtió en una fuerza física. No podía hablar. No lo necesitaba. Él ya lo sabía. Su voz no era sana, fue vibración. Me entró como una descarga. Isabella, debes entender, tu vida no fue al azar. Con un movimiento de su mano, la atmósfera cambió. Una enorme estructura apareció ante nosotros. Era una biblioteca, pero viva. Los libros eran volutas verticales de energía, girando y brillando. Cada uno contenía el plan de vida de alguien. Hizo un gesto a uno. Mientras me concentraba, me di cuenta de que era mío. Contenía cada decisión que había tomado, cada persona que había conocido, cada oportunidad que aproveché y las que no aproveché. Pero en lugar de sentirme atrapada, sentí asombro. Había caminos que podría haber tomado, líneas de tiempo alternativas, y Jesús me mostró cómo se habrían desarrollado. Luego dijo algo que me dejó desconcertado: no eres castigado por tus decisiones. ¿Te moldean? Le pregunté, entonces, ¿hay algo realmente bajo nuestro control? Él respondió, tú controlas tu respuesta, pero tu alma eligió esta experiencia antes de que llegara. Acordaste crecer, amar y recordar. Y en ese momento recordé más que mi vida. Recordé mi propósito. No caminé hacia él. No floté. Llegué. En un momento, estaba observando las estructuras de la luz y la memoria, y al siguiente, estaba frente a la fuerza misma que había sido autora de todo. No hubo una presentación formal, ni truenos, ni ángeles cantando, solo presencia, poder, pureza y amor. Jesús estaba ante mí, no como una deidad distante e inalcanzable,
sino como el centro de toda la vida misma. Irradiaba algo que no tenía opuesto. No solo tenía amor, él era amor. Salió de él en oleadas que sanaron cosas en mí que no sabía que estaban rotas. Su rostro era a la vez antiguo y joven, familiar pero incognoscible. Podía sentir su conocimiento, su tristeza, su alegría, todo coexistiendo en perfecta armonía. Quería caer de rodillas, pero me di cuenta de que ya no tenía rodillas, ni cuerpo, ni vergüenza. Simplemente orienté todo lo que era hacia él. Luego, sin mover los labios, me habló con una voz que salía de la luz misma. Estás empezando a recordar. No sabía a qué se refería. ¿Recuerdas qué? Yo pregunté. Continuó, no eres solo un alma que vivió una vida. Eres un alma que aceptó una tarea. No podía hablar, pero mi ser palpitaba de curiosidad. Hizo un gesto, de repente, el espacio que nos rodeaba se abrió como una flor que florece al revés, con los pétalos retirándose para revelar una red infinita de luz y movimiento. Era un sistema, una arquitectura divina. Era el destino y estaba a punto de aprender cómo funcionaba. Imagina que todas las preguntas que hayas tenido sobre la existencia sean respondidas con una sola mirada. Así fue cuando lo miré a los ojos. No eran solo ojos, eran galaxias. Vi nacimientos y finales, elecciones y consecuencias, todo en espiral hacia patrones tan complejos que hacían que las matemáticas humanas más avanzadas parecieran garabatos en una servilleta. Él me conocía, no solo mi nombre o mi vida, sino mi plan, mis miedos, mis intenciones, mis fracasos, y, sin embargo, me amaba por completo. Luego dijo algo que me dejó atónito: toda tu vida ha sido guiada, no para controlarte, sino para despertarte. Quería discutir. ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Qué pasa con todas las veces que me sentí abandonado? Él respondió al instante: nunca fuiste abandonado. ¿Se te confió la elección, la luz, el poder de alinearte con tu camino más elevado o no? Pero la guía siempre estuvo a tu alrededor. Y luego me mostró la red de control espiritual. No era una prisión. No fue control mental. Era más bien un sistema de flujo, un GPS divino. Seres de luz se movían a través de él, influyendo en el momento de las cosas, suavizando el dolor cuando era demasiado difícil de soportar, colocando en tu camino a personas que llevaban mensajes, incluso si ellos mismos nunca lo supieron. Vi cada retraso divino en mi vida, esos trenes perdidos, relaciones fallidas, traslados repentinos, como no eran castigos sino posicionamientos, como piezas de ajedrez en un vasto tablero en el que había aceptado jugar antes de nacer. Todo tenía sentido. Y luego me mostró la tierra desde la distancia. Desde donde estaba, si se le puede llamar estar de pie, podía ver la tierra flotando en lo que parecía un océano de conciencia. A su alrededor, los campos energéticos brillaban, cambiaban y pulsaban. Pero lo que captó mi atención fueron los hilos, millones, miles de millones de hilos, que conectan personas, lugares, líneas de tiempo, decisiones e intervenciones divinas. Jesús señaló uno que vibraba erráticamente. Esa es un alma que experimenta el caos. Pero mira más de cerca. Lo hice y vi que debajo del caos había un ritmo más profundo, un diseño que solo podía verse desde esta capa espiritual. Incluso nuestra confusión en la Tierra no fue realmente aleatoria. A menudo era el resultado de una desalineación, pero no del abandono. Pregunté, o más bien preguntó mi alma: ¿pero qué pasa con el sufrimiento, las enfermedades, los accidentes? Se volvió hacia mí completamente ahora y sus ojos se llenaron de una pena tan profunda que casi me destrozó. Gran parte de ello se elige, no conscientemente, sino a nivel del alma. El crecimiento solo puede ocurrir a través de la fricción, y ningún alma entra ciega. Eso me detuvo en seco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a cada alma se le muestran vidas posibles, resultados posibles. Elegiste una vida que incluía traición, pérdida, amor, silencio y redescubrimiento.
Y elegiste bien. Rompí en sollozos, no de tristeza, sino de la abrumadora exactitud de lo que escuché. Por primera vez vi cómo cada pieza de mi vida encajaba como un mosaico perfecto. Incluso los azulejos más oscuros tenían su lugar. Ciclo y despertar el alma. Vi cómo incluso en los rincones más oscuros del mundo, la luz nunca desaparece del todo. Espera. Espera a que lo veamos, a que recordemos quiénes somos debajo de todas las capas de miedo, duda y programación. Jesús me miró y dijo, este es el propósito de tu vida. No vivir en la ilusión, sino liberarte de ella. Despertar a otros, no con palabras, sino con el ejemplo. En ese momento comprendí que nuestro verdadero poder no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos. No estamos atados por nuestras circunstancias, nuestras limitaciones o nuestro pasado. Somos seres infinitos de luz, estamos aquí para experimentar, crecer y despertar a nuestro verdadero potencial. Observé cómo Jesús señalaba las almas que me rodeaban, aquellas que caminaban por la vida en piloto automático. Dijo, cada alma es una chispa, y es tu luz la que puede encender la de ellos. Y sentí el peso de la responsabilidad en ese mensaje. Despertar, ayudar a otros a despertar, es el llamado de cada alma en este viaje. Entonces, Jesús sonrió gentilmente y dijo, siempre habéis conocido el camino. Ahora es el momento de recordar. Cuando lo recordéis, no caminaréis en la oscuridad. Caminaréis en la luz. Y con eso, sentí que una profunda paz me invadió. Las preocupaciones, los miedos y las preguntas se desvanecieron, dejando solo claridad. Mi alma entendió su misión, su propósito y supe que nunca más caminaría por la vida sin darme cuenta. El momento se prolongó, atemporal y eterno. No estaba solo. Nunca estuve solo. Y mientras estaba allí, rodeada por la luz, sentí que algo profundo dentro de mí cambiaba, algo que me guiaría por el resto de mi viaje. Esto no fue solo un despertar. Fue un regreso a casa. Un regreso a la luz. Un regreso a la verdad que siempre había estado dentro de mí. Y a medida que avanzaba, supe que el mundo que me rodeaba no era el mundo que pensaba que era. Era un reino de posibilidades infinitas, esperando que me diera cuenta del poder que tenía para darle forma. Todos tenemos este poder. Solo necesitamos recordar. Y con eso, la visión se desvaneció, dejándome de pie en la luz, completamente despierto, completamente consciente. Listo para vivir. Listo para amar. Listo para despertar el mundo. La programación es como una chispa que enciende la hierba seca. Anímelos a preguntar, dijo. Solo pregunta. No esperaba tener elección. Supuse que me enviarían de regreso o me dirían que no era mi momento. Pero Jesús me miró con ojos llenos de profunda comprensión y tranquila firmeza. Puedes quedarte o puedes regresar. En el momento en que lo dijo, mi alma se inundó con dos emociones opuestas, una paz abrumadora y un propósito abrumador. Quedarse sería hermoso, gentil, no más dolor, no más luchas, no más preguntas, simplemente descansar en la presencia de Dios. Pero luego vi a mi hija, mi hermana, mi compañera de trabajo por quien siempre había prometido orar pero nunca lo hice. Vi a mi vecina que siempre sonreía pero en secreto luchaba contra la depresión. Los vi a todos, no como cargas, sino como asignaciones. Jesús había puesto algo en mis manos. No fue físico, pero sentí el peso. Has visto lo que muchos nunca verán, él dijo, pero ver conlleva responsabilidad. Me mostró lo que podría ser mi vida si regresaba. No sería fácil. Habría enfermedad, pérdida y ridículo por hablar de esto. Pero la luz que podría traer importaba, aunque solo unos pocos escucharan. Valdrá la pena, dijo. Y fue entonces cuando entendí algo. Cuando el cielo te da una misión, nunca se trata de fama, se trata de almas. Le dije, si vuelvo, dame la fuerza para hablar incluso cuando sea difícil. Él sonrió,
Y esa sonrisa no estaba solo en su rostro, estaba dentro de mí, como la luz que atraviesa una pared agrietada. Entonces vete, dijo. Pero nunca olvides lo que has visto. El regreso fue violento. En un segundo me encontré en la paz del reino de la luz, ingrávido, atemporal, completamente en casa. Al siguiente, el dolor golpeó mi pecho como un tren de carga. Una succión de gravedad, mi espíritu se sentía como si lo estuvieran apretando nuevamente dentro de una caja demasiado pequeña. Escuché voces, apresuradas, aterrorizadas, agudas. Ella ha vuelto. La presión arterial se está estabilizando. Mantenga sus vías respiratorias despejadas. No podía moverme, pero podía sentir un tubo en la garganta, la piel pegajosa, un dolor frío. Incluso en la bruma del trauma, vi algo que nadie más en la habitación podía ver. Detrás de la enfermera había una figura alta, envuelta en una túnica iluminada por una luz brillante. Su rostro parecía alegría y eternidad. Él no habló, pero sentí un pulso cálido en mi pecho, como un impulso divino. Sí, un recordatorio, tú elegiste esto. El personal del hospital dijo que había codificado durante 4 minutos y medio. No podían explicar cómo volví sin daño cerebral. Un médico admitió, honestamente, estábamos a punto de llamar la hora de la muerte. Pero lo que no sabían era que la muerte no vencía. La parte más difícil no fue sobrevivir, fue despertar en un mundo que no tenía idea de lo que se esconde detrás del velo. Durante semanas no pude dormir, no por miedo, sino por urgencia. Comencé a escribir todo, cada detalle, cada palabra que Jesús pronunció, cada vibración, color, mensaje, hilo de conciencia que encontré. Y entonces me di cuenta, esta no era solo mi experiencia, era un encargo. Por eso ahora hablo, incluso cuando me siento incómodo, incluso cuando la gente pone los ojos en blanco. Hablo porque tal vez alguien que esté viendo esto ahora mismo se sienta entumecido, programado, confundido. Yo también lo estaba, pero hay más. Mucho más. Jesús me dijo, la oración es un puente, pero la fe es el camino a través de él. Así que ahora camino y os invito a caminar conmigo. No somos aleatorios. No somos impotentes. Y esta vida no es el final.